todos. Vamos a dar comienzo a la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Lo celebramos hoy día 2 de noviembre. Abrimos la sesión del mismo y damos comienzo al tratamiento del orden del día. Primer punto, aprobación definitiva si procede de la ordenanza municipal reguladora de las licencias urbanísticas por actuaciones comunicadas, declaración responsable de la primera utilización y ocupación de las edificaciones e instalaciones, de la actividad y de la habitabilidad de la vivienda y las licencias de actividad. Bien, como ustedes sabrán, en el pasado pleno celebrado el día 1 de junio de 2012 se aprobó inicialmente la ordenanza, después de pasar por el periodo de exposición al público, no habiéndose presentado alegaciones y cumplimentándose los informes de otras administraciones y también incorporándose al texto algunas apreciaciones de los técnicos municipales que, conforme al informe jurídico, no suponen modificaciones sustanciales, por lo que se propone a este pleno la aprobación definitiva de esta ordenanza. Si la propuesta que se eleva al pleno es aprobar definitivamente la ordenanza municipal reguladora de las licencias urbanísticas de conformidad con los antecedentes que obran en este expediente e informe que precede, proceder a la publicación de su texto íntegro en el BOP de la provincia de Las Palmas de conformidad con la normativa vigente y dar traslado del acuerdo departamento de fomento e intervención a fin de que proceda a la modificación de las ordenanzas fiscales y todas aquellas otras que se estimen convenientes. Bien, abrimos el uso de la palabra. Voz del Grupo Mixto y concejala de Compromiso por San Bartolomé de Tirajana, vamos a apoyar esta ordenanza para ser coherente con nuestra decisión tomada en el pleno del 1 de junio, tal como comentó, donde votamos a favor de la aprobación inicial de la misma, pues consideramos que dar celeridad a tanto trámite burocrática y matizando que de alguna forma se garantice que subsidiariamente la Administración no sea responsable de alguna negligencia de terceros. Por tanto, nuestro voto es a favor. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar a favor de la aprobación definitiva y le vamos a recordar lo que ya dijimos en el pleno de junio, que sí nos parece bien adaptar la nueva ordenanza a la realidad jurídica actual, pero por favor potenciemos mucho el papel de la capacidad técnica de inspección del ayuntamiento para que realmente nadie se dedique a hacer malicia de este tipo de nueva ley y se dediquen a hacer cosas distintas de las que pongan en su proyecto. Gracias. La posición de Nueva Canarias es favorable a que se apruebe esta ordenanza municipal que regule las licencias urbanísticas en cumplimiento de la normativa europea. Creemos que es bueno para la ciudadanía que exista pues una ordenanza así que regule y que dé celeridad y jurídicamente garantía a la población a la hora de cualquier reclamación. Bien, sin ninguna otra cuestión, lo sometemos a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor? Vale, se aprueba por tanto por unanimidad. Pasamos al punto número del día, modificación puntual del Plan General de Ordenación urbana con ordenación pormenorizada del suelo urbanizable número 32, sector I2, denominado Juan Grande Industrial, aprobación provisional si procede. Bien, como todos conocen, este expediente se incoa en septiembre del año 2009 a instancia de los particulares titulares del suelo. Después del correspondiente recorrido administrativo se trae hoy al Pleno para su tratamiento. Añadir para información de los presentes que en el pasado Pleno del 1 de octubre de 2010 se aprobó inicialmente esta modificación puntual y visto el informe propuesta del técnico municipal de fecha 5 de octubre del 2012 se propone a este Pleno en primer lugar, desestimar la alegación formulada por don José Francisco Pérez López en nombre del partido político Compromiso por San Bartolomé de Tirajana, interpuesta con fecha 26 de enero de 2011, registro de entrada 1797, conforme a los antecedentes de este informe propuesta y el emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha de 4 de octubre de 2012. Segundo punto que se propone al Pleno, de acuerdo con este asunto, es desestimar la solicitud de fecha 5 de julio de 2012 con registro de entrada número 16.774, suscrita por don Alejandro del Castillo Mallado en nombre de las distintas sociedades que representan, dando que ni es este el procedimiento para conceder la indicada petición, ni el ayuntamiento puede dispensar
del cumplimiento de las obligaciones de los propietarios del suelo a la transformación urbanística, por lo que procede desestimar tal petición. Y tercero, aprobar provisionalmente la modificación puntual del PGO con ordenación pormenorizada del suelo urbanizable número 32, sector 1-2, denominado Juan Grande Industrial, tramitado a petición de los particulares. Y en cuarto lugar, remitir el expediente y documentación pertinente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial al objeto de que por dicho organismo se proceda al trámite de aprobación definitiva. Y en el quinto lugar, dar traslado del acuerdo que resulta a los interesados y a los departamentos administrativos pertinentes. ¿Uso la palabra? El voto será abstención para ser coherente con las alegaciones presentadas y que han sido desestimadas. Fundamental, y era una asignatura pendiente de este municipio, es habilitar y consolidar una zona industrial en la zona de Juan Grande. Gracias. Es favorable porque entendemos que se resuelve un problema que desde hace tiempo estaba y que por las leyes como estaban en ese momento no se podían resolver, y si ahora tenemos la ocasión y la posibilidad de resolverlo, creo que es positivo el resolver este viejo problema que teníamos. Sometemos el asunto, por tanto, a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba, por tanto, con 24 votos a favor y una abstención. Pasamos al punto número 3 del orden del día. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de licencia urbanística. Si como ustedes saben, como consecuencia, de alguna manera, de la aprobación del apartado primero, donde de alguna forma se modifica una de las maneras de tramitar la licencia de nuestro ayuntamiento, nos vemos obligados también, y así lo decía en el último punto de la propuesta de acuerdo, a modificar una serie de licencias fiscales de nuestro ayuntamiento para adaptarnos a esa nueva forma de tramitar la documentación, sin que en ninguno de los casos haya significado la subida de los tipos impositivos que se cobraban, digamos, con la actual ordenanza, sino simplemente adaptarla básicamente a la tipología de tramitación administrativa que hemos aprobado en el punto primero, y que si no modificamos la ordenanza fiscal, pues nos quedamos de alguna manera sin poder cobrar, o quedaría un vacío legal que nos llevaría a algún tipo de discusión. Por tanto, en este apartado, lo que se pretende es aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas para adaptarla a los cambios legislativos operados en los últimos tiempos, así como en las ordenanzas municipales. Se modifica principalmente el artículo 2, el hecho imponible, añadiéndose al párrafo final: ya sean documentos que se expida o se extienda a las administraciones o autoridades locales a instancia de parte o a la presentación de la declaración responsable o comunicación previa. El artículo 6, la tarifa, donde se establece conforme al cuadro las tarifas por los actos comunicados. Y el artículo 10, la autoliquidación, que se añade un nuevo apartado al artículo 10.2, que es la autoliquidación presentada tendrá el carácter provisional y se determinará la base imponible del tributo en función del presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente, y en todo caso tomando como base imponible la valoración emitida por los técnicos municipales. Segundo el apartado, la propuesta de acuerdo sería someter el acuerdo a aprobación inicial a información pública por el plazo de 30 días, previa publicación del tablón de anuncio del ayuntamiento, en el BOC de la provincia de Las Palmas y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia. Lo que ha quedado ya claro es que lo que intentamos es adaptarnos al cambio que se operaba en la normativa, digamos, de tramitación. Por lo tanto, la fiscalidad también tenemos que adaptar. En uso de la palabra. Gracias. La Administración Municipal, adaptándola a la normativa vigente, contará con el apoyo de la portavoz del Grupo Mixto y concejala de compromiso. Por eso, mi voto es a favor. Gracias, señor alcalde. Nosotros votaremos a favor tanto en el punto 4 como en el 5, en el 3 y en el 4, porque entendemos que efectivamente de alguna forma contribuye a normalizar la propia ordenanza de la que aprobamos al principio del punto. Gracias. Canarias también es favorable porque se regulariza pues esta tasa y creemos que esto es fundamental. Bien, nos sometemos por tanto a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor? Bien, se aprueba por tanto por unanimidad. Pasamos al punto número 4 del día: modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de actividad para establecimientos. Es decir, digamos, el argumentario es exactamente igual que en el punto anterior, es modificar la ordenanza fiscal
que regula la licencia de actividad, se retocan una serie de artículos, básicamente lo que decíamos en el expositivo del anterior y el mismo acuerdo, que era aprobarla inicialmente, someterla a información pública por el plazo de 30 días, publicarla en el Talón de Anuncios, en el BOT de la provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión. Turno de palabra. Nada, el voto a favor. Punto. Bien, se aprueba por tanto por unanimidad. Bien, el apartado quinto del día, modificación de la ordenanza municipal reguladora del precio público de la prestación de servicios de cuidado y manutención de las escuelas infantiles. Simplemente la propuesta que se trae al Pleno es una propuesta en la que se intenta adaptar los costes a los ingresos de este servicio y hacerlo un poco menos deficitario, y se propone una propuesta, digamos, donde el máximo que se puede cobrar por establecerlo es de 250 euros, es una cifra similar a la que se cobra en el resto de la guardería. La propuesta, por tanto, es de trámite de la misma en la que se llama modificación y actualización de la ordenanza municipal en su aprobación inicial. Turno de palabra. Gracias, propia de la Administración municipal, pero entendiendo que es un servicio básico y que cumple un interés social para los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, nuestro voto será abstención. Será abstención para darle margen de actuación a este grupo de gobierno y que articule aquellas medidas que minimicen los costes elevados que supone este servicio y evitar lo que sucede en otros municipios con la privatización de las escuelas infantiles. Gracias. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar que no. Y vamos a votar que no porque realmente en este momento en el que vivimos, en una situación económica de cada vez mayor precariedad, subir la cuota a los términos en los que se pretende hacer nos parece sinceramente abusivo. Somos conscientes también, todo hay que decirlo, de que ustedes el ayuntamiento recibe menos ayudas del Gobierno de Canarias. Somos conscientes de que no es una competencia estrictamente municipal, pero no es menos cierto que llevamos muchísimos años ofertando las escuelas infantiles que han permitido la conciliación familiar y la incorporación al mercado laboral de muchísimas mujeres en nuestro municipio. Por tanto, desde luego consideramos que con este precio lo que estamos haciendo es, de alguna forma sutil, ahogando a las propias escuelas infantiles, porque, seamos realistas, con este precio máximo son menos las familias las que van a ir a inscribir a sus niños a las escuelas infantiles. Ese es el motivo por el que rechazamos esta propuesta y, por tanto, votaremos en contra. Pedimos que se quede sobre la mesa este tema porque existe una tabla en el informe que hace la coordinadora de escuelas infantiles que en la comisión informativa pedimos que se nos aclarara, que se nos explicara en qué consistía, porque hay cosas que no las vemos claras y nadie nos las supo explicar. Entonces pedimos que si se puede explicar ahora o que se quede sobre la mesa. Y por otro lado, el informe jurídico tampoco lo vimos en el expediente, no sabemos si está, y si está, pues nos gustaría que se leyera. Bien, vamos a ver, esto... Nosotros también vamos a proponer que se quede sobre la mesa el asunto, pero no por nada de lo que ha manifestado el grupo de Nueva Canaria, sino simplemente por una cuestión muy sencilla. Es decir, nosotros no pretendemos subir las tasas, ni pretendemos que se matriculen menos niños. Y como queremos darles un plazo a todos ustedes para que interactúen con los trabajadores municipales, interactúen con los padres de los niños y por tanto se creen una opinión de verdad de la necesidad o no de subir las tasas, de la necesidad o no de dar el servicio en el municipio y la necesidad o no de cerrar las guarderías infantiles. Pues la propuesta del grupo de gobierno, una vez escuchado los distintos argumentos que se han hecho por parte de ustedes, es que dejar el asunto sobre la mesa. Por tanto, les vamos a dar un tiempo para que lleven a cabo toda esa serie de interactuaciones y puedan ustedes de la oposición también tener una votación no solo con lo que vean en el expediente, sino también con la realidad que supone los niños, la familia, las guarderías infantiles y los puestos de trabajo que de ella deriva, y la legislación que en este momento tenemos todas las administraciones públicas que cumplen. Por tanto, sometemos el asunto a la consideración del Pleno, dejarlo sobre la mesa, tanto porque lo pide el grupo de Nueva Canaria como porque lo pide nuestro grupo. ¿Voto a favor de dejarlo sobre la mesa? Por unanimidad. Muchas gracias.
Bien, el punto número 6 y el punto número 8 del orden del día, que antes del inicio del pleno lo comentaba con los portavoces, por la necesidad de aprobar, digamos, una cuestión previa a ese asunto, los pasamos a tratarlo posteriormente como asunto de urgencia. Es necesario ratificar, digamos, una serie de cuestiones y, por tanto, si lo hacemos aquí, lo tendríamos que hacer como enmienda, y para que no quede enmendado el asunto, mejor lo tratamos como asunto de urgencia y así ya lo resolvemos claramente. Pasamos, por tanto, al punto número 7 del orden del día, que es el que hace referencia a la... Bueno, me sugiere, señor secretario, que el punto 6 y 8 los sometamos a la consideración del Pleno, el tratarlos como asuntos de urgencia. Bien. ¿Votos a favor de pasarlos como asuntos de urgencia? Sí. El 6 y el 8. Vale, los dos conjuntamente los votamos por unanimidad entonces. Bien, gracias. Bien, continuamos con el desarrollo. Pasamos al punto 7. Aceptación de la donación de la figura Dallas Hasten del castillo de la Carlia, cedido por la Asociación Los Suecos de San Agustín. Bien. Caballo. ¿Y qué dije? Ah, perdón. Ya ni lo que leo pronuncio. Bien. Como ustedes saben, la Asociación Los Suecos de San Agustín, representada por la señora cónsul de Suecia en Las Palmas, doña Ann-Chris Stratzelis, ha ofrecido a este ayuntamiento la donación de la escultura denominada El caballo de Dalecarlia. Es una obra que simboliza parte de la historia del pueblo sueco y hoy en día sigue siendo un símbolo del mismo. En el caso de la donación, es una obra de la escultora Marta von Porolais, mide 0,70 por 0,70 y está recubierta de patina bicolor en tonos verdes y diferentes detalles. De alguna forma, con esto, esta asociación pues quiere sumarse a lo que es los 50 años de Maspalomas y lo que han significado los suecos desde el inicio del turismo en nuestro destino. La propuesta que se hace al Pleno es aceptar la donación de la escultura en bronce ofrecida por la representación del Comité de los Suecos de San Agustín, denominada Dallas Hasten, el caballo de la Carlia, cuyo autor es doña Marta von Porolais. Segundo, acordar su ubicación asimismo en la zona verde junto a la carretera Gran Canaria 500 en la urbanización de San Agustín, tan pronto sea recibida la obra de arte y acondicionado el terreno y peana por los servicios municipales de vías y obras. En tercer punto, es expresar el más sincero agradecimiento de la Corporación Municipal a los firmantes de la donación por su importante gesto y esfuerzo económico. Y en cuarto lugar, trasladar a los departamentos de Patrimonio Municipal y Patrimonio Cultural de este ayuntamiento copia certificada del acuerdo, así como los datos técnicos y económicos disponibles a los efectos de que sea registrada en sus respectivos inventarios. ¿Uso de la palabra? Sí, gracias. Desde la comunidad sueca de este símbolo tan representativo, y esperamos que la Administración Municipal haya realizado todos los trámites oportunos con el Departamento de Patrimonio para luego acreditar la titularidad, por lo que nuestro voto, al igual que lo hicimos en la comisión, será favorable. Gracias. Gracias, señor alcalde. Nosotros votaremos a favor y además pues queremos expresar públicamente el agradecimiento al consulado sueco y a la propia comunidad sueca, que su historia, la historia de Maspalomas Costa Canaria, su 50 aniversario, está estrechamente vinculado a esta comunidad. Por tanto, nos parece muy positivo que esta escultura se ponga en el municipio. Gracias. La posición de Nueva Canarias con respecto al fondo de la cuestión que se trae hoy aquí, aceptar la donación de esta escultura hecha por la Asociación Suecos de San Agustín, es favorable en el sentido de que no cabe duda que esta es una comunidad que está totalmente ligada a San Bartolomé de Tirajana por su trayectoria, y nos honra que se instale en la zona de San Agustín una escultura como esta. Sin embargo, creemos, señor alcalde, que el expediente está incompleto. Solamente está la propuesta hecha por la señora concejala y por el técnico de cultura, pero desde nuestro punto de vista creemos que además se debe adjuntar una valoración de la pieza para que una vez que vaya al inventario de patrimonio esté cuantificada. Por otra parte, también el certificado que diga si está en perfecto uso o no, si se va a colocar, como se dice en el informe,
en una rotonda de la zona de San Agustín, pues ver si cumple también con los requisitos de visibilidad que recoge tráfico por seguridad. Y creemos que debe haber un convenio entre las partes que aclare exactamente cuáles son los derechos de cada una de las partes. Por ejemplo, si la autora renuncia a los derechos de patrimonio o se los reserva, por poner un ejemplo, o sea, que quede todo bien claro, porque creemos que esto es bueno de cara a la seguridad jurídica. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con que se coloque esa escultura y también si usted, señor alcalde, se compromete a que se complete un poco más este expediente por seguridad jurídica. Por eso se le remite al Departamento de Patrimonio Municipal y al Departamento de Patrimonio Cultural en todo lo que sea necesario. Se trata de aceptar una donación que más que el valor económico lo que hay que poner sobre la mesa es el valor sentimental de un pueblo, el pueblo sueco, hacia nuestro municipio y el agradecimiento de esta corporación a ese pueblo sueco por estar con nosotros durante tantos años y por seguir estando y querer además tener un símbolo suyo en nuestra tierra y en una de las zonas donde habitualmente veranean y pasan gran parte de la temporada de su vida que es San Agustín. Bien. Si no hay más asuntos al respecto, lo sometemos a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor? Bien. Se aprueba por unanimidad. Bien. Con relación a los apartados 9 y 10, se retiran del tratamiento del orden del día del Pleno porque aún no tienen, digamos, los correspondientes informes que faltan para su tratamiento en este asunto. Bien, pasamos, por tanto, al punto número 11, dación de cuenta de los decretos de la Alcaldía de Presidencia y del acto dictado durante el mes de octubre. Señor secretario. Se da cuenta de los decretos de la Alcaldía que comprenden desde el número 4.818 al número 5.329 de 29 de octubre de 2012, los cuales se dan por reducidos. Bien, pasamos al apartado número 12, mociones. Como les comunicaba anteriormente, hay dos mociones del Grupo de Nueva Canaria, una moción del Grupo Mixto y una moción del Grupo Socialista, más una moción institucional con relación al apoyo a FECAN. Por tanto, vamos a empezar el tratamiento de las mismas conforme han entrado al registro municipal del Ayuntamiento. La primera de las mociones se corresponde al Grupo de Nueva Canaria, presentada el 19 del 10, donde solicita al Cabildo que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana quede exento del pago de las tasas de basura. Señor secretario. Bien, moción que presenta el Grupo de Nueva Canaria en la persona de María del Pino Torres Melián. Exposición de motivos. La gestión de los residuos sólidos de Gran Canaria y la reforma y mejora de los dos complejos ambientales de la isla, el del Salto del Negro y el de Juan Grande, es un problema incuestionable que necesita una intervención urgente. Nuestros vecinos de Juan Grande, Matorral, Castillo de Romeral, Bahía Feliz y poblaciones colindantes vienen sufriendo año tras año la falta de aplicación por parte del Cabildo del plan de residuos, los cuales han exigido en numerosas ocasiones una mejor gestión de las instalaciones que evite malos olores, moscas, incendios, molestias y riesgos para la salud. En estos momentos, como consecuencia del cierre del vertedero principal del complejo Salto del Negro, se está vertiendo en el vertedero de Juan Grande 178 toneladas diarias más de basura que se producen en 12 municipios que antes utilizaban el basurero de la capital Gran Canaria. Esto ha aumentado la preocupación y molestia entre nuestros vecinos de Juan Grande y aledaños. Una vez culminado el proceso de adjudicación, se ultima la ordenanza fiscal para establecer los precios de este tratamiento que repercutirá directamente en los ayuntamientos, teniendo que pagar los 80 millones que ha adelantado la empresa concesionaria administrativa adjudicataria que presta el servicio de gestión de residuos sólidos y que deberá adaptar los vertederos a la normativa de la Unión Europea. El señor presidente del Cabildo de Gran Canaria ha anunciado en numerosas ocasiones una subida del recibo de la basura con afirmaciones tales como que esto es un problema y alguien lo va a tener que pagar. Va a ser necesario un incremento de al menos un 300% en la cuota que pagan los ayuntamientos al verter los residuos.
La subida de la tasa en función del volumen de basura que se tira en el vertedero va a suponer a San Bartolomé de Tirajana aproximadamente un 60% de lo que actualmente se viene pagando y va a repercutir en los bolsillos de nuestros vecinos. Dada la situación económica que vivimos y teniendo en cuenta que el suelo donde está situado el vertedero de Juan Grande es municipal y que aquí se vierte en estos momentos la basura de gran parte de la isla, siendo este municipio solidario con el resto de los municipios de Gran Canaria y habiendo aportado siempre en nuestro ayuntamiento el canon que nos correspondía a pesar de la carga que hemos soportado. Es por lo que se propone a la consideración del Pleno de esta institución la adopción de las siguientes propuestas. Primero, que se fije fecha de cierre definitivo, cara a un futuro, del vertedero de Juan Grande y tal como se comprometió en su momento el Cabildo a instancia de los vecinos y del Ayuntamiento. Segundo, que en compensación por la utilización de nuestro suelo en Juan Grande como vertedero actualmente, se exonera a este Ayuntamiento y en consecuencia a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana del pago de estas tasas por vertidos impuestas por el Cabildo, como contraprestación por el uso del mismo. Tercero, que se hagan políticas de prevención que generen campañas similares a las realizadas en el mandato anterior, con la finalidad de generar conciencia entre la población de que, en la medida que nos impliquemos todos en la separación de residuos sólidos, se pueden abaratar costes. San Bartolomé de Tirajana, 19 de octubre de 2012, la portavoz doña María del Pino Torres Melián. Doña María del Pino tiene la defensa. Muchas gracias al Cabildo, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana quede exento de las tasas, del pago de las tasas de basura. El tema del vertedero es un tema que ya se ha tratado en otras sesiones plenarias, la preocupación que sienten los vecinos y vecinas de Juan Grande, Matorral, Castillo del Romeral, Bahía Feliz y poblaciones colindantes, porque vienen sufriendo año tras año la falta de aplicación por parte del Cabildo del plan de residuos, en el que se eviten malos olores, moscas, incendios y otras molestias que ellos vienen sufriendo. En estos momentos se agrava el problema porque con el cierre del vertedero principal de la zona del Salto del Negro se está vertiendo aún más basura en este vertedero y aumenta la preocupación y la molestia entre estos vecinos. La ordenanza fiscal establece unos precios por parte del Cabildo que tendrán que pagar, pues una parte los ayuntamientos y otra tendría que pagarla el Cabildo. Pero dentro del pliego de condiciones que se ha sacado se adelantan 80 millones de euros por parte de la empresa concesionaria administrativa adjudicataria del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos que deberá adaptar los vertederos a la normativa europea. Y esto va a ser repartido, va a ser pagado por la ciudadanía. Se ha levantado una polémica en este sentido entre los distintos alcaldes. Usted, alcalde, levantó la mano en el Cabildo a favor de que los vecinos pagaran esa cantidad de dinero y eso va a suponer en la factura pues una cantidad grande en estos momentos de situación de crisis económica como la que estamos viviendo y que las familias viven ahogadas. Por lo tanto, lo que venimos a pedir, dada la situación económica que estamos viviendo y teniendo en cuenta que el suelo donde está situado el vertedero de Juan Grande o en Juan Grande es municipal, es que aquí durante muchísimos años hemos sido solidarios con toda la isla de Gran Canaria. Se está en estos momentos poniendo la basura en este lugar y nosotros lo que pedimos, creemos que sería bueno plantear que habiendo aportado siempre nuestro canon como ayuntamiento, que en estos momentos que se nos exonere del pago de esas tasas a los vecinos de San Bartolomé por el perjuicio que han venido sufriendo. Y la propuesta viene en los distintos términos. Primero, que se fije la fecha de cierre definitivo del vertedero, ya que en su momento el Cabildo se comprometió con que lo iban a cerrar y ahora sabemos que hay una serie de años que va a estar abierto porque se tiene que amortizar la inversión que ha hecho la empresa concesionaria, pero que se fije una fecha porque si no eso va a continuar y tenemos tiempo suficiente para darle una solución a esta zona. Y en segundo lugar, que en compensación por la utilización de nuestro suelo en Juan Grande, como decía anteriormente, que se nos exonere de esas tasas por el vertido impuestas por el Cabildo como contraprestación por el uso del mismo. Y en tercer lugar, que se hagan políticas de prevención que generen campañas similares a las que se realizaron en la campaña anterior para ir generando conciencia. A base de que se hagan campañas en la radio municipal y otras campañas
de manera que la gente sepa que separando los residuos sólidos se puede abaratar también los costes. Y creemos que esto pues necesita un tiempo educativo, no solo a través de los colegios, sino también con campañas que llegue puerta a puerta. Sí. Gracias. Consideramos que nuestro municipio ha contribuido sobradamente con el resto de la sociedad de la isla de Gran Canaria en materias de delicado interés ya conocidos por todos. Ya es hora que no sigamos obligados a ser eternamente los mismos, los receptores de esas nefastas instalaciones que constantemente por el bien general desechan otros municipios. Y San Bartolomé de Tirajana no solo acoge, como es este el caso, sino que además amplía y paga una tasa mensual. El grupo al que represento asumimos el compromiso con los residentes de la zona y el conflicto social que les produce diariamente una instalación de este tipo cerca de sus hogares. Por tal motivo nos oponemos a que el vertedero siga abierto y exigimos que se busquen alternativas, porque los vecinos de este municipio y todos los grupos políticos aquí representados debemos estar comprometidos con los acuerdos que en su día se alcanzaron, aquellos que anunciaban el cierre de Juan Grande con la colmatación del vaso autorizado y que nos alarma aún más con la salida a concurso público por parte del Cabildo de Gran Canaria el 11 de enero. Esa creación de un nuevo vaso en el complejo medioambiental de Juan Grande, que ampliaría la estimación del nuevo en unos 19 años, como se desprende en la resolución del concurso público por la gestión y mejora de los complejos medioambientales de Salto del Negro y Juan Grande, por parte de la Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria. Por todo ello, señora Torres, apoyamos la moción. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción. Si bien es cierto que nos gustaría hacer algunas reflexiones, yo creo que realmente todos asumimos que la necesidad de un vertedero es clara. También somos conscientes de que la basura que genera el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, condicionado por su actividad turística, donde alberga durante el año más de 250.000 habitantes, somos conscientes que generamos muchísima basura y que, por tanto, que algún día ese vertedero tuviese que estar en otro municipio sería un problema para otros municipios. Lo que sí es cierto es que el enfado realmente está en lo mal gestionado que ha estado históricamente el vertedero, que si realmente se hubiese gestionado adecuadamente como establecían las leyes y como así nos lo ha recriminado y nos lo ha exigido la Comunidad Europea, probablemente el nivel de malestar de los vecinos de este municipio y concretamente de Juan Grande con las actuales instalaciones no sería tal. Por tal motivo votamos a favor de la moción. Gracias. Bien, esto vamos a ver, por parte de nuestro grupo vamos a apoyar la moción, no podía ser menos, todos estamos de acuerdo en la propuesta de acuerdo que se trae al Pleno. Solo nos asaltan dos dudas, las cuales yo por lo menos como alcalde no soy capaz de resolver. La primera, yo por supuesto que como alcalde he estado intentando negociar lo que se pretende en esta moción, pero no he podido justificar hasta ahora que ese suelo sea municipal o fuese municipal en el pasado. Es decir, es una de las piezas fundamentales que le falta al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Esta moción se afirma por dos veces que el suelo municipal. Yo aún no he podido demostrar, no que sea, sino que en algún momento del pasado fuese municipal, cuestión que nos pondría en una posición, digamos, a favor de conseguir el objetivo de esta moción. Por tanto, sería importante que en algún momento determinado lo entre todos, si alguien lo sabe, pues nos lo aportasen. No estoy diciendo ahora que no, sino simplemente yo no he sido capaz de encontrarlo. Si ustedes lo aportan, pues perfecto, vamos a apoyar la moción. Y simplemente añadirle una cuestión, es decir, ese acuerdo del Cabildo de Gran Canaria es un acuerdo que deviene de un pliego de condiciones que elaboró en su día el anterior grupo de gobierno del Cabildo que conformaba Nueva Canaria y el Partido Socialista. Por tanto, asumimos todo la cuota de responsabilidad que tengamos y no solo el actual grupo de gobierno del Cabildo. Bien, por tanto, lo sometemos a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor de esta moción? Bien, por unanimidad. Gracias. Pasamos a la segunda de las mociones, moción también del Grupo de Nueva Canaria, también presentada el día 19 de octubre. Moción para la solicitud de la reposición de la subvención de a los clubes deportivos en sus desplazamientos a la península. Sí, señor alcalde. Doña María del Pino Torres Melián, concejala del grupo, portavoz del Grupo Político Nueva Canaria en este ayuntamiento, eleva al Pleno la siguiente moción para la solicitud de la reposición de la subvención a los clubes deportivos en su desplazamiento a la península.
En la exposición de motivos dice que uno de los recortes previstos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para los presupuestos generales del Estado para 2013, en aplicación de la política de los presupuestos del Gobierno del PP, es la eliminación de la partida económica prevista para ayudar a los clubes canarios y particularmente a los Gran Canarios en sus desplazamientos a la península para las competiciones oficiales. En el presupuesto de 2012, esta partida contaba con 1,5 millones de euros. Dejar sin consignación presupuestaria alguna para el 2013 supone un perjuicio económico de imposible superación para algunas de estas entidades, que se ven así abocadas a la desaparición como club en las competiciones oficiales de carácter estatal. Hasta ahora, los gastos se vienen sufragando por las federaciones y las propias entidades, contando siempre con que la subvención del Estado llegue, aunque sea tarde. Para las competiciones del 2012-2013, los gastos están comprometidos, por lo que si desaparece la subvención, los clubes se verían obligados a retirarse de las distintas competiciones: baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol. En San Bartolomé de Tirajana tenemos clubes y deportistas individuales o de equipos que se desplazan a la península, a las competiciones o campeonatos nacionales que dependen de estas subvenciones para poderse desplazar. Club de gimnasia rítmica, club de patinaje, etc. El conocimiento de la supresión de la partida presupuestaria para 2013 ha sumido a los diferentes clubes y federaciones deportivas afectadas en una gran preocupación y ha levantado la voz de alarma por las consecuencias irreparables que se puedan derivar. Ello es una muestra más del grado de desconocimiento y de insensibilidad del gobierno del Partido Popular con Canarias y con Gran Canaria, que aplica los recortes presupuestarios sin medir las consecuencias y sin tener en cuenta la lejanía de Canarias con el continente. Y esto no solo en el deporte, sino también en el transporte, las infraestructuras, el paro, las carreteras, la dependencia, la educación, etcétera, etcétera. Nunca un gobierno de España había hecho tanto daño a Canarias como el actual gobierno del Partido Popular, aplicando insensiblemente una política de ajustes presupuestarios que maltrata a la ciudadanía en general y a las pymes, y benefician a los bancos y entidades financieras. Por lo anteriormente expuesto, se propone a la consideración del Pleno de esta institución la adopción de las siguientes propuestas. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana expresa su rechazo por la decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de suprimir en los presupuestos generales del Estado para el 2013 la subvención por los desplazamientos de los clubes deportivos en competiciones de carácter estatal. Segundo, en consecuencia, solicita de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados la presentación de enmienda en el trámite de aprobación de los presupuestos para reponer la partida de 1,5 millones de euros con esta finalidad. La portavoz, María del Pino Torres Melián, una fecha antes indicada, 19 de octubre del presente año. Por el acuerdo que se ha tomado en los presupuestos generales del Estado para el 2013, en aplicación de los presupuestos del Gobierno del Partido Popular, en el que se elimina la partida económica prevista para ayudar a los clubes canarios para sus desplazamientos a la península, que suelen ir muy a menudo porque participan en las competiciones oficiales. El hecho de que se desaparezcan estas subvenciones van a abocar a que desaparezcan como club en las competiciones oficiales de carácter estatal en las que vienen participando hasta este momento muchísimos clubes. Ahora los gastos pues los estaban sufragando las federaciones y las propias entidades, contando siempre con estas subvenciones. Y de hecho muchos de esos clubes ya habían incluso comprometido gastos de cara al año que viene y se van a ver obligados a retirarse de las mismas. En San Bartolomé de Tirajana tenemos clubes y deportistas individuales o de equipos que se desplazan a la península a las competiciones o campeonatos nacionales que dependen de estas subvenciones, como para poderse desplazar, como puede ser pues, el club de gimnasia rítmica, club de patinaje o algún equipo de fútbol o de baloncesto. El conocimiento de la supresión de la partida presupuestaria ha generado una gran preocupación entre todos estos clubes que suelen participar, porque genera unas consecuencias que son irreparables y que lo que hacen es que nos alejemos aún más como canarios de todo el territorio español. Las políticas que el Partido Popular están aplicando, se ve cada día que hay un desconocimiento y una insensibilidad
para con Canarias, en el que pues se toman medidas muchas veces sin pensar en las consecuencias que tienen y que están afectándonos cada día en el transporte, en infraestructura o en las ayudas, las subvenciones por el tema del agua desalada u otra. Lo que sí es verdad es que nos están haciendo un daño tremendo a nosotros como canarios, y por ello pedimos que en este pleno se acuerde pues un rechazo expreso a la decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de suprimir en los presupuestos generales del Estado para el 2013 la subvención para los desplazamientos de los clubes deportivos en competiciones de carácter estatal. Y que, por otro lado, solicitar a los grupos parlamentarios para que en el Congreso se siga haciendo el trabajo en la presentación de enmiendas, en el trámite de aprobación de los presupuestos para reponer la partida presupuestaria que estaba antes con esta finalidad. Gracias. Voy a apoyar esta moción porque al mismo deporte entre los jóvenes se transmiten valores como el esfuerzo, la cooperación y el trabajo en equipo. Gracias. Buenos días, señor alcalde, buenos días a todos. Del Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar la moción que presenta Nueva Canaria, porque bueno, estamos de acuerdo con todo lo que la portavoz de Nueva Canaria nos ha comentado, sino también porque además, sobre todo en San Bartolomé de Tirajana, los problemas que están pasando los distintos clubes deportivos son muchos, porque no solamente pasa por la supresión del Estado, sino que además desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pues llevan 2 años sin recibir las subvenciones que antes se daban. Por todo eso pues vamos a apoyar la moción de Nueva Canaria. Gracias. Bien, nosotros solo tenemos una pregunta al grupo que propone la moción para definir nuestro voto. Es decir, ¿cuántos clubes del municipio de San Bartolomé de Tirajana son los que se ven afectados por este asunto? En el patinaje, club de gimnasia rítmica, pero de todas maneras, aunque ahora hayan equipos de fútbol o de baloncesto que en este momento, por las circunstancias en las que se encuentran, porque hayan descendido, por lo que sea, no han ido, pero sí que es verdad que hasta hace muy poco tenían que desplazarse. Y puede ser que el año próximo o en 2 años tengan que volver a hacerlo. Por tanto, yo creo que nosotros debemos exigir el que esté esa partida para que nuestra gente, en el momento en que tenga y puedan participar en esas competiciones, que puedan hacerlo. Porque el hecho de que en este momento no lo puedan hacer porque hayan descendido no significa que no lo hagan, pero hay otros clubes deportivos que sí que se tienen que desplazar, como es el de patinaje o gimnasia rítmica, pero además también tenemos deportistas individuales que están en las mismas circunstancias. Por tanto, yo creo que debemos exigir al Estado que esa partida permanezca, porque si no, eso va a condenar a que muchísima gente no puedan participar en esas competiciones a nivel nacional, territorial de todo el Estado español, y eso a nosotros nos aleja enormemente de toda la península. Bien, muchas gracias. Nuestro grupo, por supuesto que va a apoyar a los clubes y va a apoyar que esta es la propuesta de esta moción. Lo que no apoyamos y nos apartamos radicalmente son los argumentos por usted expuestos. Por tanto, como lo que se vota y lo que se aprueba es la propuesta, vamos a apoyar la misma. Voto, por tanto, en relación a esta moción, voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la tercera de las mociones, moción presentada por doña María Soledad Pérez López. Moción para que se dirija al Parlamento de Canarias a fin de que en la modificación del régimen económico y fiscal se incorporen las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. Doña María Soledad. No, perdón. Concejala portavoz del Grupo Mixto, para que se dirija al Parlamento de Canarias a fin de que en la modificación del régimen económico y fiscal se incorporen las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. Desde la época de los Reyes Católicos, Canarias recibió un tratamiento fiscal diferenciado al resto de los territorios españoles, ya que los Reyes Católicos consideraban unas peñas alejadas y pobres a las Islas Canarias, por lo que acordaron que no se pagaran los impuestos de importaciones y exportaciones y así poder ayudar a su desarrollo y crecimiento. Así continuó Canarias aprovechando estas condiciones fiscales que dieron lugar a los ciclos económicos, como el vino, la cochinilla, el plátano, pero siempre dependiendo de la demanda exterior, lo que no producía estabilidad económica alguna. El auténtico desarrollo de Canarias provino de los denominados puertos francos,
Pero esta etapa económica positiva se terminó al integrarse España y, por ende, Canarias en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y los puertos francos fueron abolidos. En época relativamente reciente, una importante modernización de las normas tradicionales quedó establecida con la Ley 30/1972 de 22 de julio, luego modificada y actualizada por la Ley 20 de 1991 de 20 de junio, que regula en la actualidad fundamentalmente los aspectos fiscales, y la Ley 19 del 94 de 6 de julio, de preceptos principalmente económicos actualmente vigentes. Ese necesario régimen económico especial de Canarias concilia los principios de diferencialidad de Canarias reconocidos en los ordenamientos español y comunitario, con un diseño impulsor de la actividad económica y que supuso tener una menor presión fiscal, incorporar un bloque de incentivos fiscales y económicos y crear una zona especial canaria, entre otros aspectos. Pero lo cierto es que muchos de ellos, en la actualidad, han quedado desfasados, por lo que se ha replanteado en el Parlamento de Canarias modificar el régimen económico y fiscal adecuándolo a las necesidades actuales de los canarios. Entendemos que en estos momentos de profunda crisis económica, en España las administraciones públicas no pueden hacer frente, como antes, a ayudas y subvenciones a equipos y grupos deportivos, actividades culturales de todo tipo, actividades sociales y de toda índole, debido a la gran contención del gasto público. A lo anterior hay que sumar la práctica desaparición de las cajas de ahorros canarias, que ha comportado la muerte del dinero que, a través de la obra social, llegaba a los ámbitos deportivos, culturales y sociales, dejando huérfana una serie de iniciativas de toda índole. Tomando como base todo lo anterior, consideramos que dentro de esta nueva regulación del régimen económico y fiscal se deben incorporar las entidades sin fines lucrativos y la figura de los incentivos fiscales al mecenazgo. La importancia de este beneficio alcanza al denominado tercer sector, para potenciar la participación privada en actividades de interés general, en sus diversas formas jurídicas. Podría ser un ejemplo de esta modificación el aprovechar la reserva de inversiones en Canarias, ya que los empresarios pueden acoger el 50% de sus beneficios a la adquisición de deuda pública del Cabildo y del Gobierno y obligados a mantener dicha financiación durante 5 años, por lo que entendemos que igual se podría hacer con inversión en las actividades deportivas, culturales y sociales, siendo necesario un nuevo régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos, para que puedan acogerse a los incentivos que se fijen. También creemos que esta norma debe establecer un conjunto de incentivos que se apliquen a la actividad del mecenazgo realizada por particulares. Todo ello para ayudar a encauzar los esfuerzos privados en actividades de interés general. Esta propuesta que hacemos desde Compromiso por Gran Canaria tiene una finalidad eminentemente incentivadora de la colaboración particular en la consecución de fines de interés general, en atención y reconocimiento a la cada vez mayor presencia del sector privado en la tarea de proteger y promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya única finalidad es de naturaleza general y pública. Por todo ello, instamos al Pleno para que dirija al Parlamento de Canarias a fin de que en la modificación del régimen económico y fiscal se incorporen las entidades sin fines lucrativos y las entidades fiscales y los incentivos fiscales al mecenazgo. San Bartolomé de Tirajana, 25 de octubre de 2012, doña María Soledad Pérez López. La segunda crisis económica de las administraciones públicas las obliga a anular las ayudas y subvenciones a grupos y equipos deportivos, actividades culturales, sociales y de toda índole debido a la contención del gasto público. La desaparición de las cajas de ahorro de Canarias ha comportado la muerte de dinero que a través de la obra social llegaban a los ámbitos culturales y sociales, dejándoles huérfanos de todo tipo de ayuda. A raíz de conocer que el Parlamento Canario quiere llevar a cabo una modificación del régimen económico fiscal, el REF, se debe incorporar las entidades sin fines lucrativos y la figura de los incentivos fiscales al mecenazgo, para potenciar la participación privada en actividades deportivas, culturales, sociales y de toda índole. Entendemos que podría ser un ejemplo, lo que en la actualidad aprovechan los empresarios de la RIP, ya que el 50% de sus beneficios pueden acogerlo para adquirir deuda pública del Cabildo o del Gobierno, siempre que mantengan esa financiación durante 5 años. Creemos que estos empresarios podrían hacer igual y el 50% de sus beneficios lo invirtieran en actividades deportivas, culturales y sociales, también con una duración de 5 años.
Un ejemplo sería que una empresa invirtiera el 50% de sus beneficios en equipos de lucha canaria recientemente desaparecido en nuestro municipio, en el deporte base, en la Asociación de Alzheimer, en la Asociación Caminaré, en CAISO o en eventos de grupos folclóricos, teatrales, musicales, entre otros. El mecenazgo tiene una finalidad incentivadora de la colaboración particular para conseguir fines de interés general. En estos momentos, la actividad deportiva, cultural y social está paralizada y muerta por falta de ayudas y subvenciones. Concebimos que el RES se puede recoger esta figura, que tanto ayudaría a Canarias en todos estos colectivos. Y por todo ello, instamos al Pleno para que se dirija al Parlamento de Canarias, a fin que la modificación del régimen económico y fiscal se incorpore las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. Gracias. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Nos parece, desde luego, muy interesante lo que se propone en ella y que no cabe duda que en los momentos en los que estamos viviendo, pues la implicación de terceros y que, desde luego, la propia régimen económico y fiscal permita el mecenazgo como forma de apoyo a aquellas iniciativas que la Administración Pública, lamentablemente, cada vez menos puede apoyar. Por tanto, ese es el motivo principal por el que apoyamos la moción. Va a apoyar esta moción porque es evidente que en épocas de situación de crisis económica como la que estamos viviendo se complica muchísimo más el desarrollo de actividades sin ánimo de lucro y tenemos que recurrir a otras alternativas que nos ayuden a sufragar los gastos en beneficio del interés general. Y por ello, en consecuencia, estamos de acuerdo con la propuesta que hace la señora concejala del portavoz del Grupo Mixto por Compromiso en relación a intentar buscar una alternativa que ayude a sufragar estos gastos. Muchas gracias. Por parte de nuestro grupo también se va a apoyar la moción, tal y como viene. Por tanto, la sometemos a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor de la misma? Bien, se aprueba por unanimidad. Pasamos a la siguiente de las mociones. Moción presentada por el Grupo Socialista el pasado 26 de octubre. Si quieres seguir no. Si quieres seguir me estaba confundiendo. Bien, bueno, continúo entonces que una vez resuelta la confusión. Bien, moción del Grupo Socialista presentada el 26 de octubre, donde reza lo siguiente: moción sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España. Señor secretario. Bien, moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción. Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones y a soportar los efectos negativos de esta crisis. En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar por derecho el apoyo a las personas que lo necesitan y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas como la que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses, el Gobierno ha llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión social en nuestro país. El Grupo Parlamentario Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer soluciones para evitar que la fractura social que esta situación ya ha originado sea cada día mayor. Incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto y, en el punto 7 de las recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España, le pide que tome medidas específicas para combatir la pobreza.
En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Sobre todo, reforzando la atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral. En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales municipales y de las organizaciones de acción social del tercer sector, puesto que son las más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto los ayuntamientos como organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que en los últimos meses se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto los municipios como las propias organizaciones no gubernamentales necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación de manera más eficiente. Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizada, es necesario el apoyo presupuestario del Estado para que, junto con las comunidades autónomas, se pueda hacer frente al incremento de esta demanda, siendo necesario, además, que se afronten y resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución de las rentas mínimas. Este sistema de protección básica, por sí solo, no es suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana somete a votación la siguiente moción para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de la Nación a adoptar la siguiente medida. Primera, crear un fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita: a. Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos, tanto para la financiación de los gastos corrientes que ocasiona la prestación de servicios educativos, los servicios de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, como para programas específicos de inclusión social, específicamente aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables. B. Incrementar los recursos destinados al tercer sector a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión social, para que financien programas de integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza. Es decir, programas de inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una adecuada cobertura de renta y acceso a servicios de calidad. C. Complementar, concertándolo con las comunidades autónomas, los recursos que ésta destina a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas. Y 2. Destinar a subvencionar actividades de interés social en la forma que reglamentariamente se establezca el 1% de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013, correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. Firmado por favor del Grupo Municipal Socialista, don David Delgado Santana. Señor David. Gracias, señor alcalde. No le vamos a repetir los acuerdos que se proponen en esta moción. Simplemente me gustaría reflexionar con ustedes y que tomen conciencia de que ante esta situación, lamentablemente económicamente cada vez más dura, son muchos cada vez más los desfavorecidos que tenemos. Y por tanto lo que se propone es que el Estado habilite una partida que de alguna forma nos permita activar políticas de empleo, mejorando, por ejemplo, en el contexto municipal, tenemos una reducción evidente de los programas de empleo cuando antes eran muchas las familias que se beneficiaban de este tipo de ayudas, la capacidad de poder subvencionar y conveniar con organizaciones no gubernamentales el trabajo con los más desfavorecidos y con los más pobres, y por otro lado el tema de crear mayores fondos para el auxilio social. Somos conscientes, y quienes son responsables de las políticas sociales de este término municipal, de este ayuntamiento, del drama diario que se está viviendo. Por tanto, el motivo de esta moción, de lo que plantea es, en definitiva, elevar al Estado el compromiso y también a la comunidad autónoma de crear fondos para dar una salida a la realidad que nos está superando lamentablemente todos los días. Gracias. Gracias. Desde el grupo que represento siempre hemos estado sensibilizados con la parte más vulnerable de la sociedad y sobre todo en los tiempos que estamos pasando. Por eso, señor Delgado, vamos a apoyar la moción.
la posición de Nueva Canarias es favorable también a la moción que ha presentado el Grupo Socialista, porque no cabe duda que esta crisis económica que estamos viviendo es alarmante, que aumenta el número de parados día a día, que las familias pues cada vez son más las que se encuentran con todos sus miembros en paro, el índice de pobreza en Canarias el más alto de toda España y lo que es peor, no hay expectativas de puestos de trabajo, no se ve la luz en este túnel, por tanto la situación es dramática. La reforma laboral no cabe duda que no ha hecho sino perjudicar los derechos de los trabajadores y que las medidas que se ha tomado en estos momentos por parte del Gobierno central no han hecho otra cosa que no se ha combatido la pobreza, sino que se ha aumentado, contribuye a que haya más paro. Por lo tanto, creemos que la propuesta que hoy se hace aquí es fundamental. Tiene que haber una complicidad entre las distintas administraciones para hacer frente a las necesidades sociales que hay, que está desbordando sobre todo a los ayuntamientos. Pues vemos el Banco de Alimentos también como no satisface todas las necesidades, o Cáritas, o sea que es fundamental esa complicidad entre administraciones. Por parte de nuestro grupo también se va a apoyar la moción, por tanto la sometemos a la consideración del Pleno. ¿Votos a favor de la misma? Bien, se aprueba por unanimidad. Bien, sabían que al final antes de inicio del Pleno no me dio tiempo de comentar a los grupos una moción que nos ha remitido la FECAN para que tomemos los distintos ayuntamientos. Yo, si les parece, antes de comentarla si es institucional o la presenta nuestro grupo, voy a decir al señor secretario que la lea para que cada grupo la valore y luego les pregunto si la sometemos como moción institucional. Es una moción que remite la FECAN para que los distintos ayuntamientos la aprueben. Les explico, si la FECAN está funcionando al margen de los colores políticos de los partidos, está funcionando defendiendo los intereses de los municipios en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. El contenido de la propuesta de acuerdo es el siguiente. Primero, el establecimiento de un sistema de distribución de los recursos del bloque de financiación canario en consonancia con el espíritu del acuerdo adoptado en el pasado mes de mayo entre Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos de Canarias, que sirvió de base para las modificaciones introducidas a través de la Ley 4/2012 de 20 de junio de medidas administrativas y fiscales. 2. Apoyar a la FECAN en su interlocución negociadora ante el Gobierno de Canarias. 3. Respetar y facilitar la participación de ayuntamientos y cabildos insulares en la gestión del bloque de financiación canario y en la toma de cualquier decisión que pueda afectar a los recursos del mismo. 4. Que por parte del Gobierno de Canarias, como ente responsable de la gestión de los recursos del bloque de financiación canaria, se elabore anualmente una memoria en la que se informe de forma pormenorizada de la gestión realizada, así como se justifique los gastos que la misma conlleva. Si la han, escuchado, simplemente se trata de un apoyo a la FECAN en este momento que se está negociando el reparto del REF. Si todos estamos de acuerdo, la sometemos al Pleno como una moción institucional del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y así la aprobaremos. Si no, pues la tratamos de otra manera. ¿Estamos todos de acuerdo? Que sea como una moción institucional. Bien, pues entonces se somete a la consideración del Pleno la moción, que ha sido leída por parte del señor secretario, de apoyo a la FECAN. Si hay algún tipo de debate o simplemente lo sometemos directamente a la consideración del Pleno. Bien, se somete a la consideración del Pleno como moción institucional. ¿Voto a favor de la misma? Vale, se aprueba entonces por unanimidad. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Haciéndonos eco de los vecinos de la zona de Aldea Blanca, el Castillo Romeral y el Tablero, que nos comenta la falta de mantenimiento, limpieza y dejadez en el control de contenedores y compactadores, le queremos preguntar en primer lugar si se está procediendo a limpiar adecuadamente los contenedores de basura y compactadores de la zona. Segundo, esta semana han llegado al Puerto de la Luz y Las Palmas más de 23.000 cruceristas a la capital. Nos constan que se han desplazado a diferentes municipios de las islas. ¿Existe algún acuerdo o pretende realizar las gestiones oportunas el concejal de Turismo para que esos cruceristas, unos 470.000 turistas al año, realicen excursiones a nuestro municipio? Tercero, señor concejal de Playa,
¿Para cuándo nuestras playas con bandera azul serán accesibles para discapacitados y personas con movilidad reducida? Se está trabajando para obtener el certificado de accesibilidad universal de AENOR y pertenecer a la red de playas accesibles para los discapacitados y sumarnos a la red de playas accesibles como tienen otra playa de las islas. Por último, señor alcalde, desde este grupo mixto municipal como portavoz y concejala de Compromiso, queremos saber si una herramienta fundamental para una administración, como son los presupuestos que van a marcar las directrices de actuación de este municipio, se están elaborando o están elaborados, y si así fuera, lo piensa traer a pleno antes de final de año para que no suceda lo que usted ha criticado en otras ocasiones con la prórroga sucesiva de los mismos. Gracias. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, queríamos hacerle un ruego. Como usted bien sabe, pues han tenido ustedes un verano calentito. Nosotros no quisimos hacer ningún tipo de oportunismo hablando de lo que sucedió durante el verano en relación con el ocio nocturno, porque hemos sufrido nuestras propias carnes en nuestra etapa de gobierno y sabemos lo que es pasar por ese calvario. Ustedes han tenido este verano, evidentemente, su particular calvario también. Y le queremos hacer la sugerencia en el siguiente sentido, alcalde. Deberían ustedes de plantearse para aplicar la nueva ley de leyes de espectáculos públicos, que era la 1 del 98, que se ha aprobado recientemente en octubre del 2011, ha entrado en vigor la definitiva aprobada por el Parlamento de Canarias. Le vamos a proponer que organizasen unas jornadas donde sean capaces de sentar en esas jornadas pues, a técnicos, a juristas, pues, lógicamente a empresarios, para de alguna forma hacer un punto y aparte y empezar a aplicar esta nueva ley. Y que no nos vaya a suceder, alcalde, un poco como yo creo que nos ha pasado desde el punto autocrítico de esta corporación, de que tal vez la ley de actividades de espectáculos públicos no fue aplicada en toda la contundencia que tenía que haber hecho en el año 98, y de esos lodos vienen estos polvos. Por tanto, esa es la sugerencia que les hago. Yo creo que sería bueno poner a los trabajadores municipales a organizar las mismas, y yo creo que sería muy beneficioso para todos. Y sobre todo estoy convencido de que de alguna forma el poner claro las normas de cómo las reglas del juego nos permitiría no volver a tener que sufrir, pues como le decía al principio de la intervención, el calvario en relación con el tema de los ruidos y fundamentalmente en verano. Otro asunto que le queremos tratar al alcalde, aunque sabemos que después viene un asunto relacionado con el tema de la ordenanza sobre el transporte, pero queríamos hacer otra consideración. Nosotros consideramos que el incremento de licencia de taxi es una forma de lucha contra la lacra del desempleo que sufrimos, redundando en la dignificación y transparencia del sector con respecto al principio de igualdad de oportunidades de todos ante la ley, con estricto cumplimiento de la normativa de aplicación al sector y especialmente al Real Decreto 763/1979, 16 de marzo. Habiéndose decretado por el señor concejal delegado de Transportes la caducidad del expediente de modificación de la ordenanza municipal reguladora del servicio público de transporte de viajeros en automóviles ligeros, de alquiler con conductor y aparato taxímetro, decreto 10 de octubre de 2012, y habiéndose anulado judicialmente la ordenanza de 11 de agosto de 2004, ¿cuál es el título habilitante o normativa por la que se aprobó la lista provisional de adjudicatarios en el expediente sobre creación y adjudicación de 6 nuevas licencias de autotaxi? Este último expediente no estaría también caducado y, en todo caso, ¿por qué no se convocaron más licencias de autotaxi cuando el censo de población de derecho y de hecho de este municipio es, según datos que a usted le constan en 2001, de 314.539 habitantes, teniendo este municipio un gran núcleo poblacional, residencial y turístico, y una importante extensión industrial y comercial, pudiéndose haberse convocado para aprobación al menos 100 licencias más? Gracias. La carretera que da acceso a la entrada a este pueblo de Tunte lleva 3 meses cerrada sin hacerse ninguna obra. A los vecinos que tienen negocios en este lugar se les ha llevado a la ruina al tener el pueblo cerrado. La gente pasan por la zona de las lagunas, sigue de largo, no entran en el pueblo. Y hemos tenido la experiencia en la etapa de gobierno anterior en la que se dio la entrada de Ayacata cerrada y en 15 días se hizo la gestión de manera urgente para que se resolviera el problema y se reabriera la carretera. De la misma manera se actuó en Tejeda, que también era una obra y además una obra de mucha envergadura. Recientemente tenemos también el ejemplo de lo que ha pasado en Temisa, que estaba la carretera cerrada de acceso a Temisa y sin embargo en la gestión del alcalde y la presión de los vecinos
hizo que ya esté esa carretera abierta. El ruego que hacemos desde Nueva Canarias es que se hagan las gestiones pertinentes para que se resuelva este problema por los cauces de urgencia, para que se reabra la entrada al pueblo de inmediato. Y una pregunta. Según el Real Decreto, Ley 20/2012, se elimina la paga extra de diciembre a todo el personal del Servicio de Administraciones Públicas. ¿Cuándo adoptará este Pleno el acuerdo en virtud del cual se retirará la paga de diciembre a los cargos políticos, tal y como lo han hecho otros ayuntamientos, o es que este grupo de gobierno piensa cobrar la paga extra de diciembre? Señor alcalde, buenos días. En la policía local, señor alcalde, se han puesto refuerzos los lunes, los martes y los miércoles de cada semana para justificar el pago compensatorio de la extra de septiembre y solamente para aquellos agentes que firmaron el documento que este grupo de gobierno preparó y presionó para que fuera firmado por todos. Sin embargo, más de la mitad de la policía no lo firmó por ser un documento irregular y denunciable. Pero a pesar de todo, este grupo de gobierno ha seguido adelante y nos preguntamos, ¿no se está tomando una decisión injusta y de atropello a una parte del funcionariado de este ayuntamiento? ¿Qué servicios extraordinarios existen los lunes, los martes y los miércoles para justificar dichos refuerzos? ¿Existe informe del jefe de la policía local respecto a este tema? Por último, señor alcalde, ¿qué pasa con nuestras instalaciones deportivas? Usted y su grupo de gobierno tienen decidido acabar con el deporte base en San Bartolomé de Tirajana, no solo quitando las subvenciones destinadas al deporte base, que usted garantizó aquí en este salón de pleno, y luego miran para el otro lado. Es lamentable que en la situación en la que se encuentran las instalaciones deportivas de nuestro municipio, vestuarios cerrados, muros a medio terminar, campos sin la iluminación necesaria y un largo etcétera. Y por otro lado, la situación de las escuelas municipales, que también usted se comprometió aquí en que tendrían apoyo económico por parte del ayuntamiento. Sabemos que la situación económica es muy complicada, que hay que controlar el gasto al máximo, quizás más que nunca, pero desde Nueva Canarias entendemos que es cuestión de priorizar, no gastar en una mancomunidad que no tiene dinero, que no tiene claro su fin, no gastar en el pabellón del tablero una superficie que está en perfecto estado, no gastar en un torneo internacional que no llega a cumplir el objetivo marcado, y así un largo etcétera. Señor alcalde, cuando vino a Maspalomas la selección sub-21 española, usted puso en marcha a todos los operarios de la Concejalía de Alumbrado, más una empresa privada especializada, para retirar los focos de un campo y completar los focos por torretas de las torretas del campo de césped de San Fernando, para jugar un solo partido, y del resultado mejor no acordarnos. Y por otro lado, la ciudad deportiva, pues una cantidad aproximada de 500 niños sin poder utilizar las instalaciones por las deficiencias que en este momento existen. ¿Cuándo va usted a solucionar todos estos problemas relacionados con el deporte base de San Bartolomé de Tirajana, señor alcalde? Muchas gracias a los diferentes grupos. Vamos a ver. Con relación a la pregunta que se hacía por parte del Grupo Mixto, si se están procediendo a limpiar adecuadamente contenedores de basura y compactadores, le diré que sí, que por supuesto se están limpiando. El problema que hemos tenido es la quema de contenedores, es decir, se nos han quemado en el último tiempo 18 contenedores, con lo cual reponer esos contenedores pues muchas veces no es tan fácil ni tan sencillo. Por tanto, si usted quiere, pues apoyamos digamos esta respuesta para pedirle a la ciudadanía pues algo de colaboración en lo que significa el mobiliario urbano y los elementos públicos, porque nos ayudan a mejor prestar los servicios. Con relación al asunto de los cruceros, mire, yo me gustaría decir lo siguiente. El tema de los cruceros, no es que lo tengamos controlado, pero probablemente solo se lee la prensa y no se entiende, y no se conoce el negocio. Sí, mire, los cruceros nos están dando mucho dinero a San Bartolomé de Tirajana, por un motivo, que muchos de esos cruceros
que salen del puerto de la Luz de Las Palmas lo hacen como cruceros, donde este puerto es el puerto base. Con lo cual muchos cruceristas vienen días antes o se quedan días después de empezar o finalizar el crucero en nuestros hoteles en el sur de Gran Canaria. Y la excursión típica de un crucerista es un señor que sale a las 9:30 de Las Palmas y vuelve a las 2:30 a Las Palmas. Es decir, esa es la excursión típica de un señor que se baja a un crucero. Suelen usar el crucero el 40% de las personas que vienen en el barco. El resto, perdón, excursiones, el 40%. El resto hacen otras cosas. Y de ese 40% le puedo decir que la excursión más solicitada es una excursión que es Las Palmas, Maspalomas, Mogán, Las Palmas, que se hace en ese intermedio de 9:30 a 2:30. O sea que también tenemos problemas que hay gente nuestra que no los quiere. Hemos tenido centros comerciales donde dice que no quieren tanta gente a la vez. Entonces, bueno, por tanto, se está trabajando y se está trabajando con quien hay que trabajar, que son con los tour operadores. Hemos hablado con Intercrucey, con Ibercrucey, con Ten Travel y MSC Cruceros. Es decir, con todas las empresas de cruceros se ha hablado por parte de la Consejería de Turismo y colaboramos estrechamente con ellos para que gran parte de esos cruceristas vengan a nuestro municipio en el poco tiempo que tienen en el aire. Por lo tanto, el trabajo no es que se vaya a hacer, sino que está hecho. Agradezco su apreciación. El tema de las playas y la movilidad en las playas y la accesibilidad. Mire, nosotros cumplimos con los requisitos de banderas azules. Son requisitos reconocidos y además valorados por los turistas. Y tenemos, digamos, un mínimo de una playa con todos los requisitos y estamos adecuando el resto en lo que podemos y en alguna de las obras que vamos a hacer ahora con el consorcio se va a hacer. Por tanto, sepa usted que estamos trabajando en lo que no se ha hecho en mucho tiempo en el pasado. Bien, con relación a las preguntas y a los ruegos del Grupo Socialista, decirle que ese ruego que se hace de jornadas técnicas para aplicar la ley, y si ven los nuevos cursos de formación que ya tiene el Ayuntamiento programado, ya aparece uno al respecto con relación a esa cuestión que usted planteaba. Con relación a más licencias en el municipio, más licencias sí, más licencias no, ese es un gran debate, si pregunta a los que están trabajando, le dicen que hay poco trabajo, y si le pregunta a los que están en la lista para la parada, le dice que hay mucho trabajo. Por tanto, el Ayuntamiento, dentro de sus criterios, digamos, creemos que estamos haciendo lo correcto. Nada más, ¿no? No había nada más puesto ustedes. Con relación al ruego de Nueva Canaria, mire, si leyese la prensa, a lo mejor se hubiese ahorrado el ruego. Es decir, la obra de la carretera de Tunte se adjudicó el miércoles por parte del Cabildo. Se ha hecho lo más urgente que permite la legislación. Es decir, ha cambiado, digamos, la legislación en España y ya no vale eso de adjudicar una obra sin presupuesto por muy urgente que sea. Hay que buscar el presupuesto y después de adjudicarlo. Usted a lo mejor lo que tendría era que felicitar a este grupo de gobierno por haber conseguido 1 millón de euros para esa obra en estos momentos donde no hay dinero. Y no podemos confundir luego con lo de Temisa. Lo de Temisa era una obra que estaba adjudicada, que lo que se requería era un informe de patrimonio histórico para poder actuar en una cueva en la cual se habían encontrado cuestiones con valor arqueológico. Mire, con relación a la paga extraordinaria, este grupo no va a tomar ningún acuerdo de quitarnos la paga extraordinaria porque entendemos que la ley ya nos la quita y por tanto no la vamos a cobrar. Duerma tranquilo. Si nosotros cuando leemos la ley, leemos que los cargos políticos no pueden cobrar la paga extra de diciembre. Por tanto, no tenemos que acordar nada más que cumplir la ley. Con relación a los refuerzos, pues mire, no hay más refuerzos que lo que establece la jefatura y los jefes de servicio en función de las necesidades, y eso es lo que se ha hecho. Y esas son las listas de trabajo que se han expuesto. Y el resto de las preguntas no se las contesto en este pleno porque se han excedido de las 3 que le quedaban porque habían presentado 2 mociones. Bien, continuamos. Señor alcalde, ¿por alusiones? No hay alusiones que valgan. Continuamos con los asuntos de urgencia. Primero los asuntos de urgencia, punto
número 6 del pleno que lo habíamos pasado a modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bien, como ustedes saben, en la comisión informativa hubo un pequeño desfase con este expediente que está, digamos, completo y simplemente con el mismo argumento que dábamos con el apartado 3 y 4 del orden del día del Pleno, simplemente ir adaptando la normativa a lo que significó el primer punto del orden del día del Pleno, es decir, la comunicación previa. Por lo único que adaptamos también es el ICIO, es decir, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se mantiene prácticamente en los mismos cánones que existía desde el punto de vista impositivo, pero que se modifican una serie de artículos, básicamente el artículo segundo, donde se añade que se liquidará cuando para que se exija la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, el artículo tercero, que incluye la declaración previa como sujeto pasivo, y la gestión del mismo ese artículo quinto. El acuerdo es aprobar esa modificación, someter la información pública durante 30 días, mandarlo a publicar al boletín en el talón de anuncios, mandarlo a publicar al boletín oficial de la provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia. Vale, si se quiere, votamos en primer lugar la urgencia, que es la necesidad de que sea operativo esta ordenanza fiscal, esta modificación, como consecuencia de la introducción de los tipos legislativos, las modificaciones legislativas nuevas en las ordenanzas municipales, y posteriormente el fondo. Votamos primero la urgencia. ¿Voto a favor de la urgencia? Bien, por unanimidad. ¿Sobre el fondo hay alguna cuestión que aportar? ¿Lo votamos directamente? ¿Lo votamos directamente? Bien, ¿votos a favor del asunto tal y como viene expuesto? No, eso hay que votar. ¿A favor también? Vale, ¿votos en contra? No hay. Abstenciones una. Vale, se aprueba entonces con 24 votos a favor y una abstención. Bien, pasamos al siguiente punto de urgencia, que era el punto 8 del orden del día del Pleno, que es expediente sobre la ordenanza reguladora del transporte público de viajeros prestado en el... Perdón, decíamos que pasamos a ese punto 8 y previo a ese hay otro asunto de urgencia relacionado con transporte, que era lo que justificaba el pasar esta urgencia, que era la validación por parte de este Pleno del decreto que había firmado el concejal de transporte con fecha de 10 de octubre de 2012, el decreto que hacía alusión. Por tanto, lo que pretendemos es que este Pleno ratifique ese acuerdo, donde lo que se acordaba básicamente en ese decreto era declarar la caducidad del expediente que habíamos iniciado en el pasado y que se quedó inconcluso, proceder al archivo de las actuaciones, y en tercero, notificar la presente resolución con instrucción de recurso a cuantas personas aparezcan como interesados en el expediente cuya caducidad se declara. Es decir, lo que hacemos en este primer acuerdo de urgencia es declarar la caducidad, ratificar la declaración de caducidad que decretó el concejal del expediente antiguo que se quedó a medio tramitar, para luego poder tramitar el nuevo. La urgencia es para poder aprobar de manera definitiva el anterior. Tanto, ¿alguna cuestión al respecto? Sí. Sí, Nueva Canaria nos manifestamos en contra de que se declare esa caducidad, porque no entendemos el por qué se ha venido trabajando con una ordenanza que aún no se había aprobado definitivamente y no se resolvió en su momento, y ahora se trae la caducidad en este momento cuando han habido denuncias y además se ha hecho una exposición pública de un listado de transporte de adjudicación de plazas, o sea que estamos en contra de esto. Le voy a aclarar, doña Maripino, porque probablemente una vez que la aclare lo entenderemos todo, inclusive lo que preguntaba don David en su argumentación. Si esta es una ordenanza que se empezó a tramitar, que solo tuvo aprobación inicial, tenemos nuestra ordenanza antigua, que es la que vamos a sustituir por la nueva que vamos a aprobar posteriormente. Este es un expediente que se hizo la aprobación inicial, se publicó en el boletín la aprobación inicial, se presentaron alegaciones a esa aprobación inicial, pero nunca se ha estado aplicando esto, y la adjudicación de todas las plazas no fue por esto, fue con la otra ordenanza, con la que está vigente.
¿vale? Si está un expediente que se empezó a tramitar y que los cambios normativos que acontecieron lo dejaron, digamos, invalidado y hemos tramitado una nueva ordenanza, ¿vale? Lo que se declara caducado es el procedimiento, ¿vale?, que se hizo con eso. No tiene nada que ver con los argumentos que usted estaba formulando. Bien. Señor alcalde, efectivamente yo le había hecho una pregunta al ruego, que yo entiendo que a lo mejor pues se le pasase por alto, pero que en cualquier caso seguimos teniendo una duda y me gustaría que el señor secretario nos contestase. Si en la anterior ordenanza, que es la de agosto, queda anulada judicialmente, del 11 de agosto de 2004, ¿cuál es el título habilitante para aprobar esta ordenanza? Vamos a ver, lo que has puesto, ¿quieres, por favor? Vamos a ver. Es que, si me le permite, me vuelvo otra vez al ruego, que yo planteaba lo siguiente. Vamos a ver. Se decreta por parte del señor Consejero de Transporte la caducidad del expediente de modificación de ordenanza municipal reguladora del servicio público de transporte de viajeros en automóviles ligeros con fecha de decreto 10 de octubre de 2012. Vale, hasta ahí bien, ¿vale? Y habiéndose anulado judicialmente la ordenanza de 11 de agosto de 2004, que es la que hacía referencia el señor alcalde, que se había hecho la... No, son cosas distintas. Es decir, en el pleno de julio de 2004 se aprobó una modificación que se quedó en el camino, si no se llegó a tramitar. Entonces, ahora lo que hacemos son tres cuestiones. Lo voy a explicar conjuntamente, aunque ahora vayamos a votar una. Una es, ese acuerdo de julio de 2004 que aprobó una modificación inicial, que solo tuvo una modificación inicial, y se aprobó en pleno, se publicó en el boletín, se recibieron alegaciones, no se resolvieron las alegaciones y nunca más se tramitó ese expediente, es el que caducamos. Por otro lado, hemos tramitado una nueva ordenanza que sustituye a la que, digamos, quedó invalidada y es la que aprobamos definitivamente hoy, después del plazo de exposición al público y de resolución de las alegaciones que resolvemos en el pleno de hoy, en otro apartado del pleno. ¿Sí? Esa es la visión de conjunto, ¿vale? Porque parece que hay como cierta, digamos, confusión. Si son tres cosas que han caminado paralelas. ¿Sí? Lo que caducamos es un expediente que estaba a medio camino. Es decir, en su día el ayuntamiento empezó a modificar la ordenanza y se murió, nadie más se acordó. Entonces, hemos tramitado una ordenanza nueva, pero necesitamos caducar ese expediente para que no quede nada en el aire, ¿vale? Esa es la escena completa. ¿De acuerdo? Dicho en otras palabras, el procedimiento estaba caducado, pero o estaba incurso en caducidad, pero se necesita la declaración concreta, igual que una licencia urbanística. Sí, una cosa es la caducidad, que esté incurso en caducidad, y otra cosa es la declaración, y lo otro es una ordenanza nueva. No obstante, señor alcalde, nosotros en el fondo, a pesar de que agradecemos las explicaciones, pero seguimos teniendo dudas razonables y por tanto nos atendremos en este punto. Gracias. Bien. Sí. Nueva Canarias también. Las aclaraciones que usted nos ha hecho no nos son suficientes. No, lo entiendo, además como el asunto ha venido de urgencia, pues lo entiendo. Bien, entonces sometemos en primer lugar a la consideración del Pleno la incorporación al orden del día de la ratificación de este decreto por parte del Pleno. La urgencia es, digamos, poder tratar posteriormente el otro asunto. Bien, votos a favor de la incorporación al orden del día, de la ratificación del decreto. Votos en contra. Abstenciones. Bien, se aprueba por tanto con... Sí. La urgencia se aprueba por 19 votos a favor y 6 abstenciones. No, perdón, 20 votos... No, sí lo dije bien. 19 votos a favor y 6 abstenciones. Urgencia. ¿Qué sería? PP. Y luego atención de nuevo. Votamos entonces ahora el asunto. Lo que se vota es declarar la caducidad del mencionado expediente, procedimiento al haber transcurrido el vencimiento del plazo máximo para resolverlo y notificar sin que se haya dictado resolución expresa, sin que por lo demás proceda a acogerse a la excepción del artículo 92.4 de la Ley 30/92 al haberse modificado radicalmente el marco normativo de obligación de aplicación. Segundo, proceder al archivo de las actuaciones. Y tercero, notificar la presente resolución con inclusión de los recursos a cuantas personas aparezcan como interesadas en el expediente cuya caducidad se declara. Vale, esto es lo que vamos a votar ahora
con relación a este asunto, ¿vale? Declarar la caducidad. Bien, ratificando este decreto, ¿de acuerdo? Bien, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, se aprueba por tanto con 14 votos a favor y 11 abstenciones. Bien. Pasamos al tercer apartado, punto de urgencia, que es la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de transporte público de viajeros prestado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Este asunto, digamos, la urgencia fue porque lo habíamos votado anteriormente y lo que aprobamos es la propuesta que por parte del técnico viene al respecto de este expediente que sí conocieron todos en comisión informativa. ¿Vale? Toma de palabra. Maripino. ¿Soy no? Maripino. Vale, Sí, nos entonces, tenemos también. votamos. La urgencia ya la habíamos votado anteriormente. Vale, entonces votamos ahora ya el fondo del asunto. Voto a favor de aprobar definitivamente la ordenanza tal y como viene la propuesta del técnico del servicio. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba entonces con 14 votos. Llevar a cabo la educación vial por parte de estudiantes escolares de nuestro municipio. Bien, la urgencia de este asunto es que el convenio pues debería de empezar a funcionar ya de manera inmediata la próxima semana y por tanto se trae de urgencia este convenio entre las dos entidades, el Ayuntamiento y la Fundación Canaria Mapfre One Artemis, tiene informe favorable y nos va a permitir pues implementar lo que es la educación vial y en este caso lo vamos a hacer en el tablero, en el parque que está en la parte baja del pueblo. Vale. Voto sobre la urgencia primero. Por unanimidad. Bien. ¿Sobre el fondo alguna cuestión o votamos ya directamente? Gracias, señor alcalde. Simplemente nos gustaría, por un lado, felicitarnos todos por la iniciativa y por otro lado recordar que fue doña Pino Martín Cedrés en su condición de concejala de Parques y Jardines la que ya ideó este parque, que nos parece sinceramente una idea muy buena y nos parece bien que la Fundación Mapfre pues la ponga a funcionar y con coste cero para el Ayuntamiento. Gracias. Bien, también, por unanimidad. Bien, el siguiente asunto de urgencia que también les había comentado era aprobar proyectos y poner a disposición del Cabildo la obra repavimentación de las calles San Cristóbal, La Laguna y Oasis conforme al proyecto técnico que han elaborado los técnicos municipales. Es decir, aprobar el proyecto y poner a disposición esas dos calles para ejecutar las obras. Les explico un poco por qué viene este proyecto. Es decir, en su momento se aprobaron los distintos PIOs por parte de los cabildos, del Cabildo y los ayuntamientos de Gran Canaria. Nosotros recibimos nuestro PIO, que fue por un importe de unos 439.071,88 céntimos de euros y se adjudicó esta obra esta misma semana, la mesa de contratación fue esta misma semana, se adjudicó por 414.922,93 euros. Ha quedado, por tanto, una baja de 24.148,95 céntimos de euro. Las obras del PIO, para que entren dentro de la normativa de PIO, necesitan un mínimo de 30.000 euros. Entonces nosotros hemos aportado de recursos municipales 30.000 euros, que está el correspondiente RC en el expediente, hemos aportado 6.000 euros. Con lo cual, el montante global de la obra que vamos a aprobar es 30.134,19 céntimos de euros.
Es una obra nueva para la actuación de alquitrán, y etcétera, etcétera, en repavimentación, la palabra correcta, en la calle San Cristóbal La Laguna y el Oasis. Con esto pretendemos que el Cabildo nos autorice utilizar esta baja. Esta es una negociación que estamos llevando a cabo con el Cabildo, los distintos ayuntamientos. Vamos a ver si lo conseguimos. Esto, digamos, viene motivada la urgencia por dos motivos. Primero, utilizar la baja. Y segundo, porque la obra tiene que estar acabada antes de final de año. Por tanto, tenemos ahora que el Cabildo nos dé el visto bueno y aprobar, digamos, nosotros la adjudicación de esta obra y hacerla. Lo estamos haciendo porque, como es alquitrán, es una obra que tenemos certeza de que si el Cabildo nos da el visto bueno y nos acepta esto, entramos de aquí a final de año. Si tenemos que esperar para el otro pleno, pues ya no entramos antes de final de año seguro. Estamos a 2 meses de final de año y vamos más o menos justitos, pero vamos. Sí. Sí. Correcto. Esto es una modificación. Bien, explicada la urgencia y el fondo, sometemos a la consideración del Pleno la urgencia primero. Bien, ¿votos a favor? Bien. Y el fondo, digamos, con la redacción que me acaba de hacer el secretario de modificar el PIO para añadir esta nueva obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esa redacción. Y por tanto aprobamos el proyecto que he dado cuenta y ese dinero con esa aportación municipal de esos 6.000 euros que está el RC que lo teníamos por ese dinerillo. Bien, ¿votos a favor de la misma? Perdón, ¿querías hablar? Ana. Vale. Entonces lo sometemos a la consideración del Pleno y a votación. ¿Votos a favor de la misma? Bien, por unanimidad. Muchas gracias. Bien, el siguiente de los asuntos de urgencia es desestimar el recurso de reposición interpuesto por CIEP S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 1/6/2012 por el que se acuerda aprobar y girar liquidación del impuesto de construcción, instalaciones y obras al centro penitenciario Sito en Juan Grande en San Bartolomé de Tirajana. Ustedes saben que nosotros en su momento le hemos girado el impuesto a quien construyó, que es la CIEP. Ellos nos han presentado un recurso y ese recurso es necesario que se resuelva en pleno. No, el órgano para resolverlo es el pleno. Por tanto, para que no se nos acaben los plazos y por eso la urgencia, se somete a la consideración del pleno desestimar el mismo conforme a la propuesta del jurídico que lo ha hecho y que el acuerdo es desestimar el recurso, tal y como les decía anteriormente, de reposición de impuestos por CIEP S.A. contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 1/6/2012, que acuerda aprobar liquidación por el ICIBE del centro penitenciario de Juan Grande, y su consecuencia girar liquidación a la recurrente del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras por la construcción del centro penitenciario. Y segundo, notificar la resolución con expresión de la misma, que la misma agota la vía administrativa, ¿vale? Por eso viene a pleno, y ya se acaba la vía administrativa, pudiendo el interesado interponer recurso de contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la notificación de la misma, sin perjuicio de la ejecutividad del acto, ¿vale? Es decir, a partir de ahora le liquidamos y luego, si quieren, que vaya a contencioso administrativo. Bien. Por tanto, lo sometemos a la consideración del Pleno. La justificación de la urgencia es el no vencimiento de los plazos y posteriormente votamos el fondo, que es la propuesta que les acabo de leer. ¿Votos a favor de la urgencia? Votemos ahora el fondo. ¿Se aprueba por unanimidad la urgencia? El fondo votamos. Bien. También se aprueba por unanimidad. Bueno, gracias. Bien. No hay más asuntos de urgencia, no. Sí, lo dejo. Sí. Bien, convenio de colaboración. No hay más asuntos de urgencia. Y luego, en el asunto de la presidencia, me gustaría dar cuenta de dos cosas. Por un lado, el pésame principalmente a la familia de José Martín, Pepe electricista, que murió estos días, estos días, y también a la trabajadora Concepción Artiles, que falleció su madre estos días atrás. Puede que si me quede algún trabajador más, pero no. Y luego a la familia de Francisco Pérez, que aunque no era trabajador municipal, sí nos prestaba servicio, que era segurita, que estaba anteriormente en las oficinas que estaban frente a la iglesia de San Fernando,
a este Paco, que ha fallecido estos días también Paco, darle pésame a su familia, la familia de Francisco Pérez. Y por otro lado, dar cuenta al Pleno que este lunes, digamos, tuvimos yo creo que una buena noticia. Ya hemos llegado al final de todo lo que es el trámite administrativo del plan de modernización, de mejora y modernización de Maspalomas. Fue aprobado el mismo en la COMAC celebrada el pasado lunes, con lo cual ya solo falta que por parte del Consejo de Gobierno, que tenemos el compromiso del presidente de Gobierno que lo hará en breve, vaya a Consejo de Gobierno de Canarias y se apruebe en el Consejo de Gobierno, y por tanto ya tendremos la aprobación del plan de modernización y por tanto la posibilidad de implementarlo en nuestro municipio. Bien, no habiendo más asuntos. Perdón, señor alcalde, aunque no hay debate, pero sí quería preguntarle con relación a este tema, ¿las alegaciones no se han resuelto? Se le notificarán a las partes, es que la COMAC fue el lunes, ahora se le notificarán a las partes. Esta semana es una semana un poco corta. Gracias. Se resolvieron, es decir, lo que hubo fue plenario de la COMAC, se trató el documento, fue ponencia técnica, fue la semana anterior, se resolvieron todas las cuestiones técnicas. Esta semana fue el lunes de esta semana fue la ponencia de la COMAC, se tomaron los acuerdos pertinentes de aprobación del documento con las variaciones que tiene la aprobación. Es decir, está claro que no se aprobó íntegramente como salió, pero sí es cierto que ya lo tenemos aprobado en la COMAC y se le notificará a las partes las alegaciones, y posteriormente el Consejo de Gobierno se celebrará próximamente, no sé si en el próximo, porque la intención del presidente de Gobierno era meterlo en el de la semana pasada, pasa que no llegó a tiempo el acta, aprobarlo de manera definitiva. Vale, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.